Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y como veis este es el resultado final de la ampliación de 240 que teníamos de bajos requerimientos a este nuevo 300 litros. Como veis ha cambiado muy poquito en realidad, pero bueno, sí que hay algunos cambios sustanciales que iremos viendo poquito a poquito a lo largo de este vídeo. Y realmente pues no he podido grabar prácticamente muchas cosas porque imaginaos la que sería en casa. 240 lo desmontas, montas un 300, barreños, peces, plantas, todo para tratar de hacer el menor tiempo posible, y realmente la prioridad para mí siempre son los acuarios, y en este caso para eso está el vídeo. Después lo hago aquí tranquilamente, sentado, o lo narro, os cuento cómo lo he hecho, y igualmente intento compartir esas experiencias porque el canal está eso, para compartir experiencias, para tratar de ayudar a la gente que lo necesite, para dar ideas, o en otros casos habrá personas que sencillamente pues los vídeos les sirvan de entretenimiento, oye, que también está bien. Lo primero que hice fue colocar la pantalla. Os voy a dejar de esos soportes que os comenté en el último vídeo que compré de AliExpress, pues le puse un pequeño trozo de papel para evitar roces en el cristal. Incluso esta idea se puede mejorar fácilmente, estoy seguro que soy capaz de mejorarlo. Y después la nivelé a la altura que yo consideraba que era la correcta, que no es ni más ni menos que la que tenía en el anterior proyecto. Y justamente, pues si os sirve de interés alguno, es a 17 centímetros sobre el agua. Una vez hecho esto, también utilicé material que todavía tenía del montaje del 500 litros, como era roca volcánica en saquitos, para dar un poquito de altura a la parte trasera. Puse el manado, que es una de las diferencias, manado dark en vez del manado normal en este caso. Y ya empecé a sacar las piedras de un acuario y poner las otras, que realmente son exactamente las mismas que tenía. Como veis, algunas tienen todavía tonalidad, color, porque estaban maduras, es decir, es una ampliación, un montaje nuevo. Aunque hay muchos factores que cambian, igualmente el agua, pues guardé 200 litros prácticamente de agua para este montaje. Entonces los peces prácticamente no notaron el cambio. Lo que sí que hice, pues esta raíz antes estaba en aquella parte, ahora la he puesto aquí. Esta que estaba en el anterior montaje la he puesto aquí. Y esa raíz de ahí es la que tenía en el 75 litros cuando lo desmonté, que la puse ya, la tenía en el 240. Y prácticamente, como veis, son todas las mismas plantas, las mismas raíces y todo lo que he aprovechado. Y esa que se ve ahí entre las dos rocas también la teníamos en el 75 litros, que ya la puse hace unos meses preparándola, enraizada también con helechos, para que fuera madurando, para que tuviera más densidad y estuviera de un aspecto más natural, como es o ha sucedido a la hora de este montaje. Lo que sí ha sufrido un poquito es que todas las Echinodorus, espada amazónica, todas las plantas, pues les quité algunas hojitas en el trasplante, la que veía que estaban un poquito mal, las he puesto por la parte lateral, igual que las criptocorines, y todo esto es lo que va a necesitar más tiempo para ir cogiendo o retomar densidad, pero como veis he utilizado exactamente todo lo que había. La única que sí que introduciré más adelante, en la parte aquella del tronco, pues me gustaría introducir un tipo de helecho que se llama Volvitis, pero bueno, ya cuando pida más adelante pues se repondrá, y dejar que este acuario siga evolucionando. El anterior proyecto estuvo más de un año y la idea es que esté 2 o 3 años, porque la urna da juego para ello, y la verdad es que son proyectos que se disfrutan. Como veis, no tiene el colorido del 500 de un alto requerimientos, pero no desmerecen nada y son proyectos mucho más fáciles de llevar, y como veis podemos tener mucha variabilidad de plantas y son proyectos que trabajados también son igualmente bonitos. En lo referente a peces, realmente se ha dado muy bien también. Tenemos los que teníamos, 4 otros citrus que están por ahí escondidos, el antistrus que tenía acogido en casa, que sigue estando aquí, las coridoras, que las mismas que tenía. No sé si ahora, seguramente en el nuevo proyecto, pues como hay un poquito más de litros de espacio, pondré alguna más, no sé si de las normales, de las bronce o Stairway, también para cambiar un poquito y tener más variabilidad de colores en la parte de fondo. Borrachitos, tenía 18, quedaban 14 después de un año, pues como veis han fallecido 4 lamentablemente, pues ahora repondré y la idea es llegar a 25 el cardumen. Y por la otra parte, por los Ramiresis, uno había fallecido de los Blue hace un par de meses o 3 meses ya, y el otro no estaba bien, y hace 2 días ha fallecido también, lamentablemente en el cambio, estaba malito. Así que bueno, nos esperaremos de todas formas y luego pues introduciremos 1 o 2 parejas y ya veremos si azules, el black, el normal, o incluso a lo mejor una pareja de ramis y una de apistogramas. Es un pez que también me llama mucho la atención. Por lo demás, habitantes de este acuario, también como veis tengo Eller, y por ahí que hay un guppy. No sé cómo acabó aquí, la verdad, no me lo explico aún. Ahí lo tenemos, si lo podéis ver con la cola, justamente. Lo compré como Eller y para que veáis muchas veces los pedidos online, pero bueno, lo tenía y aquí enseguida.
y son peces que realmente, como por el día nadan por la parte de arriba, dan mucho colorido y dan mejor distribución de peces en el acuario. Pero bueno, yo creo que, como he dicho, con ampliando el cardumen de coridoras borrachitos y esos cíclidos enanos americanos, pues el acuario, como veis, es un acuario plantado natural de bajos requerimientos, y en lo referente a peces, pues un poco un biotopo amazónico. Como veis, no estricto, pero bueno, al final ya sabéis, estos acuarios son así y al final son para disfrutarlos, démosle un nombre o otro nombre. Y en lo referente a equipación de este proyecto, pues como veis, el filtro, el Heim Professional 4 de 1050 litros a la hora, que ya lo teníamos en 240 litros. Y como veis, el CO2, sigo esperando la recarga de la botella de 5 kilos, tengo aquí la de 2 kilogramos ahora mismo. Y como veis, no uso electroválvula, sino que yo inyecto CO2 continuado a las 24 horas, como ya expliqué en un vídeo que os dejaré también por si a alguien nuevo en el canal le interesa. De la otra parte, como veis, aquí tengo el Professional 3 que teníamos en el 75 litros antes del desmonte, por eso también lo desmontamos, porque quería más capacidad filtrante para este proyecto. Autorrellenador aquí, como veis, el tupper. Y aquí ya veis el calentador de Samsung de 300 vatios, el controlador de temperatura, y si os fijáis la releta con 6 puntos de luz. Aquí acercándome un poquito, que tenemos lo que es la iluminación del acuario, lo que es el controlador de temperatura, en este caso el calentador se regula solo, pero bueno, luego en verano para los ventiladores. Tenemos el autorrellenador, tenemos aquí conectado lo que vendría siendo el calentador a este filtro, por si se desconecta, que también se desconecte el calentador. Y por ejemplo, también esto es un pequeño tips que os cuento, porque lo desconecto 3 minutos al día, coincidiendo con la alimentación, con la comida, para que el skimmer no se coma la comida. Y aquí el otro filtro. Y como veis, así cierro, y este es el mueble con su antigolpe y todo, que Javi es muy profesional haciendo muebles de acuario. Así que este es el nuevo proyecto con toda su equipación. Espero que os sirva de ayuda, de referencia, que estos vídeos, como he dicho al principio, los hago con la intención de ayudar y compartir experiencias. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios. Ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse, pero si a alguien le apetece, más que bienvenido, unirse a este proyecto de canal que es Acuario GCM, porque aquí sabéis que lo importante es aprender y disfrutar y sobre todo mejorar todos los puntos nuestros acuarios plantados, sean de altos o de bajos requerimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!